Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Saint Germain. Hoy para muchos en el planeta es un día de dolor y anhelo, para muchos dolor y sufrimiento. Hemos dicho muchas veces aquí lo dañino que es para un alma que trata de alejarse de su vida mientras está encarnada, cuando se da cuenta de todo el dolor que dejó con aquellos que la amaron en el planeta. No es un dolor fácil para el alma, se siente culpable por irse. Cada alma antes de encarnar traza el camino que seguirá dentro de la encarnación. Muchos eligen exactamente cómo y cuándo morirán, o mejor dicho, cuando abandonarán el cuerpo físico. Algunos no fijan fechas, quieren vivir intensamente al máximo permitido por su propio cuerpo físico. Otros no piensan en nada, solo quieren encarnar, cumplir su misión y darla como cerrada. Cada alma es un caso, cada alma es un sujeto. Lo que es común a todos es este sufrimiento que les causamos a todos. Podemos decir que liberarse del cuerpo físico es un premio para el alma porque vuelve a ser una chispa de luz, a veces incluso no, pero nuevamente tiene la conciencia que tiene dentro de sí de todo su caminar, puede hacer un balance de todo lo que ha logrado lograr y el camino que ha recorrido, puedes recordar los amores que has vivido, la familia que has tenido y todas las emociones que has sentido todo el tiempo que has encarnado. Por supuesto, el alma también extraña, pero es un anhelo diferente porque también extraña a todas las otras familias que ha tenido a lo largo de su caminata. Los más nuevos se vuelven más vívidos, los más viejos permanecen en la memoria, pero regresan fácilmente si ella quiere. Al desconectarse del cuerpo físico, el alma tarda un tiempo en darse cuenta de lo que sucede, en tomar conciencia de lo que sucedió. Algunos más evolucionados no, saben exactamente la hora de salir y son conscientes del momento exacto de la partida, a menudo con todo el dolor y las lesiones causadas por ese momento. Para estos es mucho más complicado, porque necesitan perder esta conexión con lo que le sucedió a su cuerpo físico, pero algunos, la gran mayoría, entran en un estado de hibernación para que puedan desconectarse de todos estos recuerdos y ahora puedan vivir dentro de su conciencia del alma, una conciencia más amplia de toda una caminata que haya tenido. Los que sufren, sienten dolor, sienten ira, sienten odio. Hay innumerables sentimientos que se viven en el momento en que un alma se va. No creas que todo el mundo llora de anhelo o amor, la gran mayoría llora enojada porque se ha ido y en sus mentes todo será más fácil para ella ahora y para ellos que han dejado lo que queda. Los problemas, las nuevas asignaciones, las nuevas responsabilidades. Así que el sentimiento no es de amor, no es de anhelo, es de ira, a menudo llega al odio. Y toda esta emanación de sentimientos llega a esa alma, aunque esté en el estado en que se encuentra, lúcida o en estado de hibernación. El alma siente todos los sentimientos que emanas, es como pequeñas olas de energía que entran en él. Las energías del amor y el anhelo llegan como dolor, pero no el dolor físico que sintió anteriormente, llegan como un dolor en el corazón, y a menudo no acepta su propia muerte física por causarlo todo. Rebeldes, revueltas y muchos que eran almas del camino de la luz se rebelan de tal manera que cambian su camino, vienen a perseguir a aquellos que posiblemente causaron su muerte. Y si no había nadie responsable, persiguen a nadie, porque sienten el dolor de los que se quedaron, y se rebelan. Aquellos que emanan odio, ira, también llegan al alma. Esta energía viene como un dolor, pero un dolor en el cuerpo, es un dolor diferente, e identifica exactamente el sentimiento que emana y por quien fue emanado, todavía reconoce la energía. Así que no pienses que la conexión entre ustedes termina en el momento de la muerte física, la conexión seguirá existiendo para siempre. Depende de ti romper esta conexión como se ha enseñado, pero la conexión del amor nunca se romperá, la familia nunca será olvidada. Es un recuerdo que cada alma llevará al resto de su existencia, nunca olvidará. Así que diría que hoy se extrañan, pero un anhelo positivo, recuerda los buenos momentos que has tenido,
porque esta alegría de haber vivido con ella durante tanto tiempo llega a tu alma, y ella se sentirá extremadamente radiante al saber que ha marcado tu vida positivamente y que recuerda los buenos momentos que has vivido con ella. No emanes sufrimiento porque ella se ha ido, porque lastima su alma y puede cambiar su caminar. Y puedo decir un poco más al respecto, esto también reverbera en su caminar. Todos y cada uno de los sentimientos que emanan de ti, no importa si emanan a un cuerpo físico vivo o a un alma, fue emanado. Regresará y volverá a la misma intensidad que emanaste, y a menudo incluso a mayor intensidad, depende de otros factores. Así que si emanas irá por lo que eras, no pienses que porque moriste lo que estás haciendo quedará impune. No, no pasará, volverá a ti de alguna manera. Así que ve el día de hoy como un día no de alegría porque estaría un poco más allá de mi pedirlo, pero recuerda los buenos momentos que has vivido, sé agradecido de haber vivido con esa alma durante tanto tiempo, muéstrale que estás agradecido de haberla tenido en tus vidas por el tiempo que fue. Si el dolor es demasiado intenso, no lo reverencies, cambia de opinión, no hagas nada para aumentar ese dolor. Pide nuestra ayuda para eliminar este dolor de tu corazón, pero no lo vivas intensamente mostrándole a tu alma cuánto estás sufriendo, esto es malo para ella. Ahora, si quieres hacer esto para demostrarle como un sentimiento negativo, mira lo que me has hecho, te reverberará. No pienses que eso queda impune. Estos hábitos que fueron creados en su mundo de adoración a los muertos son hábitos extremadamente malvados para las almas. El alma se ha ido, el cuerpo físico se ha ido. Entonces no hay culto al cadáver. Ese cuerpo era solo un atuendo, eso es todo. Coloca donde quieras el cuerpo y alimenta solo el alma con amor y gratitud, un anhelo de gratitud. De esta manera estarás ayudando al alma a estar bien, a estar equilibrada. Cualquier otro sentimiento daña al alma que se ha ido. Y no, ella no se apega a su cuerpo físico a menos que quiera. Un alma puede más bien quedar atrapada en el cuerpo físico al no querer tener la conciencia que ha cambiado de estado, que ha cambiado de forma. Así que tiene la ilusión de que al permanecer allí en ese cuerpo todavía está viva, y le sucede a muchas almas. Muchos pueden preguntarse, ¿por qué permitimos esto? El alma también tiene libre albedrío. Si quiere quedarse allí, permanecerá, dejará de evolucionar, se quedará quieta en el tiempo, viviendo sentimientos que no entenderá. Así que siempre hay una opción. Esta palabra es muy, como dices de moda últimamente, escoge. Y realmente, siempre son opciones. ¿Qué elige el alma? Estar atrapado en el cuerpo físico, cultivando una vida que ha terminado, para que puedas permanecer cerca de aquellos que se quedaron en la tierra, o evolucionar y seguir el camino. También es una lección. También es la elección de cada uno de ustedes lo que sienten acerca de esa alma, amor, anhelo, gratitud o dolor e ira. También son opciones. No alimentes rituales macabros creados en tu mundo. Ya es hora de que cambies estas situaciones. Ya que hoy tienes más conocimiento, más discernimiento, depende de ti no adorar estos rituales que no conducen a nada, solo hacen que el alma sufra muchas veces. Piensa exactamente lo que quieres transmitir a esa querida alma que se ha ido. No aceptéis estos rituales impuestos sobre ellos para causar exactamente que las almas no sean liberadas adecuadamente. Respeta a las almas. Respetar la decisión de cada uno de ellos de irse, fue su decisión, así que respétalo. No emanes dolor, no emanes ira. Agradece el tiempo que habéis vivido con ella, y estad seguros de que esto hace que esa alma siga su camino con el corazón lleno, sabiendo que ha cumplido su misión. Él encarnó, vivió, hizo familia o no, hizo amigos o no, pero cumplió la misión que vino a cumplir. Y si no lo ha cumplido, tendrá esta conciencia de que todavía necesita aprender mucho para mejorar su caminar, y todos vamos a estar aquí dándole la mano para que sepa cómo elegir la correcta. En cuanto a eso, puede estar seguro.
Ninguna alma que se desenganche del cuerpo físico sale sola y abandonada. Todos ellos tienen seres pertinentes a su emanación. Si eres un alma de luz tendrás ángeles a tu alrededor, si es un alma sin luz, tendrá los mismos seres a su alrededor, pero ningún alma sale sola, todos siempre tienen a alguien esperando para seguirlos, para guiarlos en el camino elegido durante su encarnación. De hecho, esto también es una lección, e incluso después de la muerte física sigue siendo respetada. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.